salgo de esta, en otra no me veo. Dísetelo yo, cuando salíamos de la Pola. Mira, di Laura, que Madrid es un infierno. Ya, me obliga a viajar. Claro, mira, pues mira, pues mira. Dios, cuidado. Señora, es que no tiene usted ojos en la cara. Oh, pues sí, tengo dos, ¿no los ves? Y tan guapinos como los de la mi primina tenga. Yo lo que veo es que las cuestiones un poco despistadas, ¿eh? Pero bueno, ahora que te dijo bien, ustedes no son de aquí, ¿verdad? ¡Coy, me fía! Y encima eres tú. ¿En qué se nos notan, eh? Pues claro que no somos de aquí. Y ni falta que nos falle, oye. Porque mira, somos asturianos y a mucha honra. ¿Pasa algo? No, nada. Ya me parecía a mí. ¿Ya te parece a ti? ¿El qué? Vamos a ver, mujer. Pues que con esas pintas, no tienen ustedes aspecto de ser de la capital. Pintas, no, mujer, no, son pilles, los poderosos. Y mira, si hablamos de capital, bueno, mucho no llegué, no, pero tengo una casa, pero guau, con tenar, con horro, tengo vaques, quites, un gochín, un burrín, mira, para ir tirando y dárseme bien, tengo, ¿a que sí de eso? Que no, señora, que yo no me refiero a eso. Será tonta. Tonta, a mi primina te lo apunté. Mujer, pues a la vista está, ¿no? A la vista está... ¿el qué? Péseme algo. Madre, que yo se me refácil. No, hombre, el pájaro se me les pede. Venga, manche el vestido. Oh, estás bien. ¿Qué dice, señora? Mira, a mí parece que si a vosotros vos quitamos esos joyones, esos cremes, y esos bolsos, quedáis en menos de un euro. Cuidado, pero señora, que no entienden ustedes nada. Lo que les quería decir era que no pueden comparar ustedes su Asturias con mi Madrid ni ponerse usted a mi altura, vamos. Vamos, para el carro. A ver, ¿qué es lo que tiene Madrid que no tenga Asturias? Vamos a ver, toma, de todo. ¿Acaso tienen ustedes el Museo del Prado? Dice que no tenemos nada. Tenemos prados así, y tan verdes y tan guapos, que date una gana sexia para cogerle una fortuna. Y el Manzanares, ¿qué me decís del Manzanares? ¿Tenéis uno en Asturias? Bueno, muy bien. Pues, mira, tenemos manzanares, humarares, castañeres, tenemos de todo. Y les manzanes, tenemos de Reineta, de San Juan, Collorares, Balsalines, de Millares y muchos más. Y ni que por presumir, pero no vino. Tenemos, además de manzanes, tenemos figos, ciruelos, nisos, blanes, de todo. ¿Dónde va a parar, mujer? Si en Asturias, por cualquier sitio que vayas, hay una comará. Bueno, también tienen un murillo. Bueno, murillo. Ay, amiga. Tenemos un muro en la playa Sesión, que ya se escribió desde el Lavapiés, que me dices el barrio de Lavapiés. Mira este chisme. Ay, no, fíjalo. En Asturias lavamos todo de afecto. Los pies, les manos, la cabeza, les orelles. Aquí donde acaba la espalda. Pero ustedes no tienen la puerta del sol. Fuertes. En casa alguna tenemos, sí. Pero puertos muy bien tenemos, mira, voy de Leitaría, Tarra, Payares, San Isidro, El Coño. Bueno, mira, no sigo porque si no estoy así hasta mañana. Será por puertos. Es que
Parque del Retiro. Ay, mira, fíjate. Los parques en Asturias. Y lo mismo para los retirados que para los que trabajan. No. Pero señora, que Madrid es la villa del oso y de Madroño. ¿Y? Señorites, pues Asturias, ¿qué país? De la vaca y de la madrileña. ¿Dónde va a parar? En Madrid tenemos un real equipo de fútbol que da mareo. Párale, que pa' mareo del Sporting, ¿eh? Cuidado, tenemos una escuela en Sisión de fútbol. Mira, por Dios, de ahí salió Kini, el Guajelina, Luis Enrique, Joaquín. Bueno, mira, pa' mareo lo que te digo, del Sporting. Pero ustedes no saben bailar en chotis. Ni falta que no saben. Madrid. Pedazo de la España de Madrid. Señores, en Asturias bailamos el saltón, el pericote, el chiricuelo, la orina. Dale las pitas a esta señora. Ay, señora. Ven para acá, vamos a hacer un chiricuelo. Baila chiricuelo, baila chiricuelo, nada más. Ay, colina, baila chiricuelo y nada más. Silencio, por favor. Silencio, por favor, silencio. Vayamos por partes. A ver, hable usted primero. Bueno, mire usted, señora guardia municipal, y que estos señores y nosotros estábamos debatiendo un poco de las cosas buenas y malas que tenemos en Madrid y en Asturias, porque somos asturianos, ¿sabíaslo? Es que estas señoras son muy cerradas de cabeza. No comprenden nada. Todo lo enrevesan y no hay que se entienda. Bueno, así que era eso. No se puede discutir por ser de lugares diferentes. Es bueno que cada una esté orgullosa de lo suyo. Pero es que podían reconocer un poco la importancia que tiene Madrid y la grandeza. ¿No se han parado ustedes a pensar que cada pueblo de España, por pequeño que sea, tiene algo bueno que merece nuestro respeto? ¿No creen que no se debe despreciar ningún pueblo, y mucho menos a sus habitantes? Ay, madre, que esta moza, ¿cuánta razón tiene, fía? Mires, yo soy madrileña, nací en Madrid. Mi madre de Pola de Leña, Asturias. Mi padre de Carabanchel, Madrid. Luego yo soy asturiana y madrileña. Y muy orgullosa de ambas cosas. Tiene usted razón. Hay que saber apreciar lo bueno y lo bueno de los pueblos y de estas gentes. Para que vea que estamos arrepentidas de nuestra conducta, este año vamos a ir de vacaciones a Asturias. Pues sí, para, pues por si acaso. No hace que llueva o vaya. Hay Asturias, la perla del Cantábrico, tan limpia, tan verde, tan hermosa. Quita fallado bien, porque estoy en Madrid, con estas calles tan guapas, estas casas tan altas, y sobre todo, estos señores guardias municipales tan buenos y tan guapas que nunca ponen multes. Bueno, por hoy que pase. Así que por favor, vayan circulando cada una por su sitio. Traiga para acá, señora, no se quede con él. Asturias hay que querer. Ya se me termina la jornada, entonces me voy a tomar una copa a salud de las madrileñas y de las asturianas.
eduquemos en el respeto y en la empatía, ¿no? Nada es mejor que nada, ni nadie es mejor que nadie. Así que con este mensaje el grupo de teatro de la Cal Cuento se despide.